Grupo simiente de la nueva era. Julio de 1937. Anteriormente expuse algunos pensamientos sobre los nuevos grupos que entran en actividad de acuerdo a la ley del progreso grupal. Dicha ley tiene una relación muy estrecha con la nueva era acuariana. 1. Siempre existieron grupos en el mundo como, por ejemplo, la unidad grupal familiar, pero fueron predominantemente grupos de tercer rayo, por lo tanto, con predominante expresión y control externos, originados como resultado del deseo. Su enfoque fue destacadamente materialista y constituyó parte del plan designado. Las correctas objetividad y expresión fueron y siguen siendo la meta del proceso evolutivo. Pero en la actualidad la actividad de los grupos que se están formando es de segundo rayo, los grupos constructores que construyen las formas para la expresión de la nueva era. No son resultado del deseo, como generalmente se entiende el término, porque se fundan básicamente sobre un impulso mental. De hecho son subjetivos, no de naturaleza objetiva. Se caracterizan por la cualidad, más que por la forma. Es de desear que produzcan oportunamente poderosos efectos objetivos, por ser esa la intención de nuestras mentes, pero en la etapa actual, que es la de germinación, son subjetivos y, hablando esotéricamente, trabajan en la oscuridad. En alguna fecha lejana surgirán grupos de primer rayo, animados por el aspecto voluntad, que serán en consecuencia de naturaleza más subjetiva y de origen más esotérico, pero no tenemos por qué ocuparnos de ellos. Estos grupos simientes son embrionarios y, por lo tanto, análogos a las simientes en germinación, su actividad es actualmente dual. Cada simiente demuestra su vida mediante evidencias de su vida externa y actividades internas, y dichos grupos simiente no son la excepción a esta ley universal. Su actividad se evidencia por su relación recíproca y con la jerarquía. Aún no lograron surgir a la actividad del plano externo. Su vida interna no es adecuadamente fuerte, pero, según las escrituras, están echando raíz hacia abajo a fin de fructificar hacia arriba. Si estos grupos se desarrollan según lo proyectado, si la vida corporativa de los miembros persiste en la correcta relación integral y si la nota clave es la continuidad, entonces estos grupos simiente, por pequeños que sean, llegarán a florecer y por medio de una oportuna diseminación de la simiente lograrán finalmente cubrir de verdor la tierra. Estoy hablando en lenguaje simbólico que, como bien saben, es el de la verdad. Una pequeña planta que a su vez logra producir una simiente, por medio de una correcta fructificación, puede así reproducirse en forma múltiple. Por consiguiente, no se dejen impresionar indebidamente por la pequeñez del esfuerzo. Una pequeña simiente es una poderosa fuerza, que si se la cuida debidamente y nutre correctamente, y madura por el sol y el agua del suelo, su potencia es impredecible. Ciertas ideas germen que van surgiendo en la conciencia humana, difieren peculiarmente de las del pasado y son tan diferentes que constituyen la característica de la nueva era, la era de Acuario. Hasta ahora las grandes ideas que lograron finalmente controlar a la raza en cualquier época, fueron la dádiva de los hijos intuitivos de los hombres a su generación. Los seres humanos evolucionados captaron la idea intuida, la subordinaron al proceso de mentalización, la hicieron deseable y luego la vieron venir a la existencia por medio del factor reconocimiento, según se dice esotéricamente. Una mente iluminada presentía la idea divina, necesaria para el desarrollo de la conciencia racial, entonces le daba forma, una minoría la reconocía y así fomentaba su crecimiento, oportunamente, la mayoría la deseaba, entonces se manifestaba en forma experimental y esporádica por todo el mundo civilizado en determinada época, donde prevalecía cierta cultura. Así se manifestaron las ideas. Podrían mencionarse dos modos en que estas ideas terminantes vinieron a la existencia en el pasado, y desempeñaron su parte para conducir a la raza hacia adelante. Una fue por la enseñanza impartida por un instructor que fundó una escuela de pensamiento, trabajando por medio de las mentes de algunos elegidos y, por su intermedio, matizó oportunamente los pensamientos de los hombres de su época. Ejemplos sobresalientes de instructores así, fueron Platón, Aristóteles, Sócrates y muchos otros. Otro método fue evocar el deseo de las masas en lo que se consideraba deseable para la reorientación masiva hacia una expresión más plena de la vida. Tal expresión de vida, fundada sobre alguna idea, fue personificada en una vida ideal.
De este modo tuvo expresión el trabajo de los salvadores del mundo y dio lugar al surgimiento de una religión mundial. El primer método fue estrictamente mental y sigue siéndolo aún hoy. Las masas, por ejemplo, saben poco de Platón y sus teorías, no obstante el hecho de que Platón ha moldeado las mentes humanas sea por la aceptación o la refutación de sus teorías, a través de las edades. El otro método es estrictamente emocional y matiza más fácilmente la conciencia de la masa. Un ejemplo fue el mensaje del amor de Dios que Cristo enunció y la reacción emocional de las masas a su vida, su mensaje y su sacrificio. De esta manera se satisfizo a través de las edades la necesidad de la minoría mental y de la mayoría emocional. En cada caso, el trabajo efectuado y el medio por el cual se vio a la raza originaron de una conciencia humano-divina. El medio era un personaje que conocía, sentía y estaba unificado con el mundo de las ideas, el orden mundial interno y el plan de Dios. El resultado de ambas técnicas de actividad ha sido la emanación de una corriente de fuerza proveniente de algún estrato o nivel de la conciencia mundial mental o emocional, que son aspectos de la conciencia de la deidad en manifestación. Este impacto de fuerza ha evocado una respuesta de quienes funcionan en algunos de estos niveles de percepción. Hoy, a medida que tiene lugar la integración de la familia humana y el nivel mental de contacto es más poderoso, tenemos una fuerte reacción humana hacia las escuelas de pensamiento y una débil reacción hacia los métodos de la religión ortodoxa, lo cual se debe a que es tendencia de la conciencia humana, si puedo expresarlo así, apartarse de lo emocional e ir hacia los niveles mentales de conciencia y esto, en lo que a las masas concierne, irá aumentando. En este momento hay un número suficiente de personas que habiendo logrado un acercamiento religioso y mental a la verdad, factor definido en su conciencia en pequeña medida, y habiendo establecido suficiente contacto con el alma, como para poder empezar a establecerlo con las ideas mundiales, en los niveles intuitivos de la conciencia, pueden emplear una nueva técnica. Juntas y como grupo pueden ser sensibles a las nuevas ideas entrantes, que están destinadas a condicionar la nueva era que ya está sobre nosotros. Juntas y como grupo pueden establecer los ideales y desarrollar las técnicas y métodos de las nuevas escuelas de pensamiento que determinarán la nueva cultura. Juntas y como grupo pueden llevar estas ideas e ideales a la conciencia de las masas, para que las escuelas de pensamiento y las religiones mundiales se fusionen en una sola y así surgir la nueva civilización, la cual será el producto de la fusión mental y emocional de las técnicas de la era pisceana, produciendo así la oportuna manifestación, en el plano físico, del plan de Dios para el futuro inmediato. Esta es la visión, subyacente en el experimento que se está llevando a cabo sobre los nuevos grupos simientes. Considerando todo el problema desde otro ángulo, podría decirse que, en el pasado, el esfuerzo consistió en elevar la conciencia de la humanidad por los esfuerzos precursores de sus preeminentes hijos. El esfuerzo futuro consistirá en hacer venir a la manifestación la conciencia del alma por medio de los esfuerzos precursores de ciertos grupos. Por lo tanto, como fácilmente se comprenderá, el esfuerzo debe ser grupal, porque el alma tiene conciencia grupal y no es individualmente consciente. Las nuevas verdades de la era acuariana solo pueden ser captadas como resultado de un esfuerzo grupal. Esto es relativamente nuevo. En el pasado, se le otorgaba al hombre una visión y éste trataba de materializarla con la ayuda de aquellos a quienes lograba impresionar e influir a fin de que pensaran como él. El individuo presentía o intuía una idea, entonces procuraba darle forma, posteriormente demandaba ayuda de quienes consideraban su idea como un ideal, poseía una gran ambición que era, en realidad, la confusa captación de una parte del plan general de Dios, entonces se convertía en dirigente o conductor grupal. Ayudado por quienes sucumbían a su poder o a su derecho a ser guiados, conducidos y dominados. Así, progresivamente, la raza ha sido llevada de un punto a otro y de una etapa a otra de desarrollo, hasta que hoy muchos poseen visión, presienten el plan y tienen sueños que todos pueden desarrollar juntos. Esto es factible por el reconocimiento mutuo, comienzan por conocerse a sí mismos y recíprocamente como almas, por poseer una similar comprensión y, esto es de primordial importancia, evocar internamente la luz del intelecto y del conocimiento, la luz de la intuición y de la comprensión. La luz no les llega de afuera, y en esa luz ven juntos la luz. Esto constituye una actividad y un reconocimiento grupales, y es resultado de la unificación grupal. Sin embargo,
Todo esto es tan nuevo y relativamente tan poco común, que estos grupos se hallan todavía en estado embrionario. Los denominamos grupos simientes de la nueva era. Hay muchos de ellos, como ya he dicho, pero son todavía tan pequeños y tan poco desarrollados que el éxito de su esfuerzo lo decidirá el futuro. Esto se aplica también a los grupos que comencé a formar en 1931-2. Por lo tanto, será evidente por qué fue necesario que el grupo inicial o primitivo pusiera el énfasis sobre la relación telepática, porque de esa relación, comprensivamente cultivada y desarrollada, dependerá el éxito de estos grupos simientes, lo cual no significa que su éxito dependa del obtenido por el primer grupo, sino que todos los grupos comprendan el propósito y técnicas de la telepatía. 3. La creación de una escuela de telepatía en los planos internos, a la cual puede ser sensible la humanidad, aunque inconscientemente es parte de la tarea que ha emprendido el primer grupo, los comunicadores telepáticos. Son custodios del propósito grupal y trabajan en niveles mentales. El segundo grupo, los observadores entrenados, tiene como objetivo ver con claridad mediante el empleo de la intuición, prestando este servicio en niveles astrales. El tercer grupo, los curadores magnéticos, tiene como finalidad trabajar con fuerzas en el plano físico. Los 6 grupos restantes se mencionarán más adelante. En cierta medida ya se han familiarizado ustedes con estos grupos. La novedad va desapareciendo y tienden a preguntarse si, en último análisis, hay realmente algo nuevo en ellos. Más adelante daré 3 razones para explicar por qué constituyen el paso adelante, más avanzado de lo que hasta ahora fue posible en el plano físico. Ello quizás restablezca en sus mentes la impetuosidad que tienen y les permita llevar a cabo el trabajo con renovado entusiasmo. He afirmado que estos grupos constituyen un experimento y están predominantemente relacionados con el trabajo de la nueva era, tal como se expresará por medio de la civilización venidera y la cultura futura. Aquí, sería útil señalar la diferencia que existe entre una civilización y una cultura. Civilización es la expresión del nivel masivo de conciencia cuando esa conciencia se desarrolla como percepción, adaptación, relación y métodos de vida en el plano físico. Cultura es esencialmente la expresión de las significaciones intelectuales y vitalmente mentales y el estado de conciencia de las personas de la raza, mentalmente polarizadas, de los intelectuales o de quienes constituyen el vínculo entre el mundo interno de la vida del alma y el mundo externo de los fenómenos tangibles. Estas palabras exponen concisamente la razón de ser del plano mental. Su función a este respecto será acrecentadamente comprendida en las próximas décadas. Las masas son negativas, puesto que responden al plano del deseo y de la sensación, y la civilización de cualquier era es mayormente la exteriorización de ese nivel de conciencia particular. Los intelectuales son positivos porque responden a la mente y esa orientación mental produce la cultura de su época, raza o comunidad. Por lo tanto, tenemos en la familia humana masas negativas, responden al deseo, civilización. Intelectuales, positivas, responden a la mente, cultura. Constituyen los 2 polos que caracterizan a la raza, y la interacción entre ambos genera y lleva a cabo la actividad, el progreso y el desarrollo humanos. Existe otro grupo que no debería ser pasado por alto. Las personas espiritualmente orientadas, son negativas al mundo espiritual superior cuando éste expresa o evoca el tipo más elevado de deseo, llamado aspiración. Esto produce a quienes son exponentes de la naturaleza espiritual, y que constituyen en conjunto, la Iglesia de Cristo o las religiones mundiales, en sentido esotérico, y en cualquier raza o época. Como aspecto positivo de este grupo y al cual le proporciona la nota clave de su cultura en su época particular y en una vuelta más elevada de la espiral, tenemos a los esoteristas y aspirantes del mundo, los cuales responden al aspecto mente. De esta manera, la cultura espiritual y la civilización resultante vienen a la existencia y responde a ellas el aspecto inferior. Por lo tanto, tenemos a las masas y a los intelectuales, ambos negativos a su vez a la impresión positiva de la civilización y la cultura más profundas, tal como se expresan a través de las religiones del mundo y los grupos de buscadores esotéricos idealistas que van detrás de la realidad. Estos últimos son la gloria de cada era y el germen positivo del impulso subjetivo en desarrollo, que básicamente es la fuente de toda
aparición fenoménica actual. Este grupo de religiosos y de aspirantes esotéricos constituye, a su vez, el polo negativo de la impresión positiva y de la energía de la jerarquía planetaria u oculta. Tenemos, en consecuencia, grupos negativos, grupos positivos. Las masas, los intelectuales. Las iglesias y las religiones, los esotéricos, aspirantes y ocultistas. Los esotéricos y a su vez la jerarquía planetaria. Hablando en forma general, estos grupos se dividen en grupos extrovertidos e introvertidos, en los niveles de conciencia objetivos y subjetivos, y constituyen las divisiones principales del mundo fenoménico y del mundo de las realidades espirituales. El problema ante la jerarquía al comienzo de la nueva era o era acuariana, fue cómo fusionar y mezclar a estos grupos, actitudes y estados de conciencia distintos, de manera que de su fusión surgiera un tercer grupo, cuya actividad fuera externa y, sin embargo, consciente de los valores internos, debiendo sus miembros ser capaces de actuar en el plano externo de las apariencias y, al mismo tiempo, estar también despiertos y activos en el plano interno de la realidad y del vivir espiritual. Este tipo de funcionamiento dual es una actividad muy fácil para los miembros de la jerarquía y constituye la condición previa, sin la cual no es posible la asociación con la jerarquía. Se llegó a comprender que era posible instruir a muchas personas para que apreciaran esta probabilidad y se desarrollaran lentamente hasta la etapa en que de la teoría podían pasar a la práctica. Sin embargo, no sería posible dotar a su naturaleza para que estuvieran preparados a fin de formar parte de la jerarquía oculta, ni podrían pasar a la etapa de discípulos aceptados. La comprensión de la necesidad de un grupo que sirviera de puente, que no fuera ni enteramente negativo ni totalmente positivo, impelió a algunos de los maestros, vinculados con la jerarquía, a formar el nuevo grupo de servidores del mundo. Estas personas no pertenecen a ninguno de los dos grupos, sin embargo pueden actuar más o menos relacionados con ambos. Como bien saben, fue realizado con cierta medida de éxito. Este gran grupo existe hoy y es bastante magnético para evocar respuesta del conjunto de aspirantes y servidores mundiales, que representan a la civilización y a la cultura actuales, y al mismo tiempo poder absorber y así transmitir el conocimiento, la sabiduría, la fuerza y la luz de la jerarquía planetaria. Se ha considerado posible ahora, formar grupos dentro del nuevo grupo de servidores del mundo, cuyos miembros pueden empezar a prepararse para expresar tanto lo fenoménico como lo impulsivo, lo negativo como lo positivo, lo material como lo espiritual, con tal medida de éxito que, a su debido tiempo, pueda haber en la Tierra una réplica de la jerarquía con sus métodos y técnicas de trabajo. Tal es el propósito de los grupos que he formado y de otros grupos esparcidos por el mundo que de distinta manera y forma, y quizás empleando una fraseología diferente, están motivados y activados como los grupos simiente de los cuales me he hecho responsable. En consecuencia podrían exponerse 3 razones que expliquen su importancia. 1. Constituyen el germen de la vida que dará por resultado que la jerarquía abandone su reclusión a través de las edades y aparezca en fecha posterior en la Tierra, y nuevamente actúe a la luz del día. 2. Son el grupo intermediario que actúa como puente entre la masa negativa del género humano y el agente positivo de la jerarquía. Por esta razón, en estos grupos el énfasis es puesto sobre el servicio, porque constituye la respuesta a la masa y su necesidad, y el contacto con el alma que incluye la respuesta al mundo de las almas, tal como lo tipifica la jerarquía oculta. 3. Contienen en sí como grupo las simientes de la civilización venidera y el germen de la nueva cultura. El germen de la vida de la nueva era reside allí, dentro del núcleo de las viejas era y formas. De allí la oportunidad, el servicio y los problemas de estos grupos. Me esforzaré por indicarles de qué manera estos grupos pueden estar a la altura de la triple demanda u oportunidad mencionada. 1. Ocultan y nutren el germen o la simiente de la nueva civilización de la era acuariana. 2. Constituyen el puente entre los antiguos y los nuevos grupos, entre las masas humanas, donde los más destacados se abren camino hacia el nuevo grupo de servidores del mundo, y la jerarquía planetaria. 3. Serán en el futuro un aspecto de la jerarquía y de su trabajo en el plano físico externo. Observarán que la primera oportunidad concierne al aspecto espíritu, el aspecto impulsivo y vital de la vida de la divinidad, que la segunda se relaciona con el aspecto alma o conciencia subjetiva de la divinidad,
mientras que la tercera se refiere al aspecto cuerpo o a la expresión física de la vida divina por medio de la conciencia. Los primeros tres grupos que he formado están destinados a ser pequeños reflejos de estos tres aspectos desde el ángulo de la necesidad moderna y además satisfacer esa necesidad. He indicado algo del trabajo destinado al primer grupo, desde el ángulo de la interacción telepática *4. El método de comunicación entre los miembros de la jerarquía debe ser oportunamente exteriorizado en la Tierra, siendo una de las tareas del grupo. Será de utilidad que delinee con mayor claridad el propósito de los nuevos grupos simiente en términos de civilización y cultura de la nueva era, de manera que los resultados prácticos puedan ser visualizados con más nitidez y surjan algunos nuevos ideales respecto a la cualidad del venidero y nuevo orden mundial. El segundo grupo, los observadores entrenados, inaugurarán la era de la luz y del libre control del plano astral donde se liberarán de la ilusión y del espejismo, liberación que se obtendrá cuando se observe correctamente la actual visión distorsionada y se disipe el espejismo por la correcta dirección de la luz del alma en el entero plano de la ilusión. La era acuariana será predominantemente la era de la síntesis y de la luz. El tercer grupo lleva el impulso inicial hasta la luz del día y conducirá el mundo físico a una condición donde será posible la curación de las naciones por medio del naciente sol de la rectitud, porque las leyes de curación, básicas y fundamentales, pueden ser aplicadas y llevadas a cabo en todos los sectores de la vida, en los niveles externos de la apariencia, pues la enfermedad solo existe en el mundo de los fenómenos. En lo que respecta a la comunicación telepática entre los miembros de la jerarquía diré que, en lo que a ella respecta, actúa práctica y totalmente en el nivel mental. Esto es lógicamente esencial, por dos razones. 1. Los miembros de la jerarquía se han liberado de las limitaciones de la actividad y conciencia cerebrales. Por lo tanto, en sus yo's esenciales y cuando lo desean, pueden llevar a cabo simultáneamente dos líneas distintas de actividad, ambas de importancia real. Una, cuando siguen su vocación normal en el plano físico, si actúan en cuerpos físicos, y, al hacerlo, sus actividades están condicionadas por las limitaciones cerebrales de la conciencia de tiempo y espacio. La otra, cuando trabajan en el plano mental con chicto sustancia mental y, al hacerlo, están al mismo tiempo condicionados y limitados por su mecanismo físico. Entonces quedan totalmente liberados de la conciencia del tiempo y de cualquier otra limitación tal como las relaciones del espacio, dentro del sistema solar. 2. El foco de su polarización reside en el plano mental y actúan allí como hijos de la mente o manas. Su método normal de intercambio es mediante la comprensión telepática. Esta es la técnica normal de un manasaputra divino y libre. Todo esto es posible cuando un ser humano ha llegado a polarizarse en la conciencia del alma, cuando el loto egoico se va desplegando y, por lo tanto, cuando el método del trabajo mental es de relación y telepatía mentales. Anteriormente dije que, a medida que la raza se vaya polarizando más mentalmente y desarrollando el poder atractivo del principio mental, caerá en desuso el empleo del lenguaje para impartirse pensamientos entre naturalezas similares o para comunicarse con quienes son superiores, pero seguirá empleándose para llegar a las masas y a quienes no actúan en el plano de la mente. La plegaria, la aspiración y la adoración silenciosa son ya consideradas de mayor valor que los ruegos y las proclamas de la expresión oral. Debemos prepararnos para esta etapa, en el desarrollo de la raza, y deberán simplificarse las leyes, técnicas y procesos de la comunicación telepática para que puedan ser comprendidos inteligente y teóricamente. El método de comunicación entre los miembros de la jerarquía es un proceso decúple, solo la contribución de 10 grupos, 9 y 1 sintetizador, completará su participación en el proceso de exteriorización que deberá tener lugar en el mundo. Desde cierto ángulo el trabajo del segundo grupo, los observadores entrenados, es excesivamente difícil, más difícil quizá que el de cualquier grupo excepto aquel que realiza el trabajo político. En este último campo el trabajo del primer rayo de voluntad o poder, empieza a hacer sentir su presencia, de allí la gran dificultad. La energía que actúa en la actividad política aún no es comprendida. El trabajo del aspecto destructor ha sido mantenido relativamente en segundo plano, y solo durante el pasado medio siglo se hizo definidamente activo. Esto fue posible porque todo el mundo, hablando prácticamente, estaba involucrado y el primer rayo solo puede actuar en la región o el reino de la síntesis. Debe recordarse esto,
porque hasta ahora ha sido poco comprendido. Me pregunto si se dan cuenta de la importancia de las dos afirmaciones sobre el primer rayo, expuestas en este breve párrafo. A menudo les doy verdadera información y ni siquiera se dan cuenta. El segundo grupo lucha contra el espejismo. La luz, sus procesos y su relación con los espejismos grupal e individual, tienen una conexión muy estrecha. La correcta iluminación, otro nombre o aspecto de la correcta dirección, ocupará el lugar del espejismo, y el objetivo, personalmente considerado, de este grupo de discípulos, consistirá en llevar luz a los lugares oscuros e iluminación a sus vidas. No es mi intención considerar aquí el problema del espejismo. Ya me ocupé en instrucciones dadas a este grupo *5. La tarea de este grupo de discípulos está estrechamente relacionada con la tarea astral de la jerarquía, y en la actualidad consiste en disipar la ilusión mundial, que ha sido su problema desde la época Atlante, siendo inminente e inmediato y la culminación de su esfuerzo. Adopta la forma, pues todas las ilusiones adoptan algún tipo de forma, de la afluencia de luz, esotéricamente entendido, lo cual es una ilusión y al mismo tiempo una realidad espiritual grande y significativa. De allí que surja hoy en el plano físico mucha luz en todas partes, existen festivales de luz y el constante esfuerzo de los trabajadores espirituales para iluminar al género humano. Los educadores hablan mucho respecto a la iluminación de tipo mental. Cristo emitió la nota clave de este esfuerzo para eliminar el espejismo mundial cuando dijo, siguiendo el ejemplo de Hermes, que inició el proceso de iluminación para nuestra raza, la Aria yo soy la luz del mundo. Los discípulos deben aprender la significación de la iluminación recibida en la meditación y la necesidad de trabajar con luz como grupo a fin de disipar el espejismo. Hermes y Cristo emprendieron este trabajo de iluminación astral y aún se ocupan constantemente de tal tarea. En la nueva era serán ayudados en su trabajo por la intensa actividad de ciertos grupos de los cuales este segundo grupo es uno de ellos. Posteriormente, cuando la nueva civilización esté por aparecer, estos grupos tendrán en sí dos personas clave o puntos de energía, por intermedio de las cuales las fuerzas de Hermes y la voluntad de Cristo se enfocarán y por su intermedio podrán ellos trabajar. Cuando esto tenga lugar se acelerará la tarea de disipar el espejismo mundial. Mientras tanto, grupos de discípulos pueden nutrir y ocultar, protegiendo así los gérmenes o simientes de la nueva cultura y civilización acuarianas, en esta particular línea de liberación. Repito, deben hacer esto con otros grupos que trabajan consciente o inconscientemente en líneas similares. La segunda tarea de este grupo de discípulos es actuar como puente para las fuerzas que tratan de expresarse etéricamente, y emanan de niveles del alma, por conducto de la mente. He señalado anteriormente en tratados sobre magia blanca que el plano astral es en sí una ilusión. Esto se evidenciará cuando se haya cumplido la primera tarea de los grupos que trabajan con el espejismo mundial. No puedo darles aún una idea real del significado subyacente, pues todos trabajan en alguna medida en el plano de la ilusión y del espejismo, y la ilusión mundial existe y el plano astral es una realidad para ustedes. Pero sí puedo decir, que para los miembros iniciados de la Gran Logia Blanca, el plano astral no existe. No trabajan en ese nivel de conciencia, porque el plano astral es un estado de conciencia definido, aunque, desde el ángulo espiritual, no tenga verdadera existencia. Personifica el gran trabajo creador de la humanidad a través de las edades y es el producto de la falsa imaginación y el trabajo de la naturaleza psíquica inferie. Su instrumento para el trabajo creador son los centros sacro y plexo solar. Cuando las energías que se expresan a través de estos dos centros, hayan sido transmutadas y llevadas a la garganta y al corazón por la humanidad avanzada, entonces las personas más destacadas de la raza sabrán que el plano astral no tiene real existencia, actuarán sin ser afectados por su impresión, acelerándose la tarea de liberar a la humanidad de la esclavitud que ella misma ha creado. Mientras tanto, se está constituyendo lentamente un grupo de discípulos, del cual este segundo grupo es parte, y puede desempeñar una función importante y ocupar una posición clave, que ayudará gradualmente en la tarea de disipar la gran ilusión y actuar también como grupo de unión, de manera que quienes se liberan del espejismo se abran camino hacia el vórtice de la influencia ejercida por el grupo que tiene poder para trabajar así. Entonces pueden suceder tres cosas. 1. Que quienes se acercan al grupo descubran que para liberarse del espejismo,
la ayuda del grupo intensificará y acrecentará sus esfuerzos. 2. El número de quienes así trabajan aumentará y apresurarán el proceso de disiparlo. 3. La jerarquía estará entonces capacitada para trabajar más estrechamente en la Tierra, y se acercará más al género humano. La tercera función de este segundo grupo reside en un futuro más distante. La jerarquía tiene necesariamente un sector de colaboradores cuya tarea principal consiste en trabajar exclusivamente en el mundo de la ilusión y con materia astral. Este sector vino a la existencia en la época Atlante, cuando tuvo lugar la gran controversia entre quienes personificaban el aspecto conciencia o alma de la deidad, y los que eran análogamente representantes del aspecto materia de la deidad. Hablando simbólicamente, los Sendiros de la izquierda y de la derecha vinieron a la existencia, la magia blanca y la negra entraron en conflicto y los pares de opuestos, siempre existentes en la manifestación, se convirtieron en factores activos en la conciencia de la humanidad avanzada. La batalla de la discriminación se inició y la humanidad entró en actividad en el campo del Kuruksetra. Donde no hay respuesta consciente a una condición ni se registra percepción, no existe el problema de la responsabilidad, en lo que al alma concierne. Esta condición fue evocada en la época Atlante, de allí el problema que enfrenta hoy a raza y también la tarea de la jerarquía para liberar a las almas de los hombres del espejismo circundante y permitirles obtener la liberación. La culminación de la cuestión y de la controversia iniciada entonces, está ya sobre nosotros. Por lo tanto, la tercera función del grupo puede ser captada ahora y, oportunamente, esta rama del esfuerzo jerárquico puede hallar la debida expresión en la Tierra. Por el análisis previo de la oportunidad, se evidencia que los grupos tienen un lugar definido en los planes de la jerarquía. Desarrollando la sensibilidad espiritual y obteniendo la liberación del espejismo, los discípulos miembros de estos grupos pueden elevar la conciencia racial y traer la iluminación. Debería recordarse que la inspiración es la meta de todo trabajo telepático verdadero y la iluminación es la recompensa del esfuerzo y el instrumento real para la disipación del espejismo mundial. Así estos grupos pueden nutrir el germen de la cultura futura, actuar también como puentes y exteriorizar ciertas actividades departamentales de la jerarquía planetaria, el siguiente gran deseo de sus miembros. Abocándonos ahora al trabajo del tercer grupo, trataremos la tarea de los curadores magnéticos del mundo. Esto ha sido tratado en el libro La curación esotérica. Aquí me referiré a uno o dos puntos de mayor interés general y a su triple oportunidad. Es interesante observar que el trabajo de este grupo es quizás uno de los más difíciles de realizar, aunque, desde otro ángulo, es mucho más fácil que la tarea de la mayoría de los demás grupos, porque la conciencia del grueso de la humanidad se halla predominantemente en el plano de la ilusión y, por lo tanto, como dice el antiguo comentario, aquellos que trabajan para traer la luz y, sin embargo, están rodeados por el maya de los sentidos, trabajan desde el punto de la actual existencia y no necesitan salir ni entrar, subir ni bajar. Simplemente permanecen. Los curadores del mundo en el plano físico deben trabajar en ese plano y su tarea es atraer las energías de la vida que emanan del plano del alma, por conducto de la mente, pero excluyendo el plano emocional. Estas energías deben ser llevadas a la conciencia física y, desde el nivel físico, hacer su trabajo necesario y magnético. La tarea de los curadores, si tiene éxito, implica 1. Atraer la energía divina de curación. 2. Excluir el mundo astral y, por lo tanto, la ilusión. 3. Utilizar la energía curativa en plena conciencia vigílica en el plano físico. La mayoría de los curadores del mundo trabajan de la manera siguiente. 1. Como curadores puramente físicos, que se ocupan de las fuerzas vitales del cuerpo físico, polarizando su conciencia en el cuerpo etérico. 2. Como psíquicos astrales emocionales, polarizando la conciencia en el plano astral, utilizando el cuerpo astral y trabajando en y con el espejismo y la ilusión. Si el efecto de su trabajo tiene éxito, quisiera que notaran las palabras sí, pues me refiero al concepto de duración relativa, puede suceder una de dos cosas. A curar las enfermedades físicas del paciente, que sean de tal naturaleza, que el deseo astral interno, el deseo inferior, derive en una enfermedad física, experimentada en algún aspecto u órgano del cuerpo físico. B. Intensificar el efecto de la ilusión que produce el deseo en la conciencia del cerebro físico,
y causar un acrecentamiento tan violento de las energías activas que puede producirse la muerte en breve tiempo. Esto sucede muy frecuentemente. Sin embargo, la muerte es una cura, recuérdenlo. En estas dos categorías está incluida la mayoría de los curadores mundiales, a veces haciendo bien, a menudo haciendo daño, aunque no se den cuenta y aunque, como ocurre generalmente, con buenas intenciones. Hay 3 categorías más de curadores para agregar a las 2 mencionadas. 3 curadores mentales en el verdadero sentido de la palabra. La mayoría de los curadores mentales se jactan indebidamente y no emplean en lo más mínimo la mente. Conocen mucha teoría mental y métodos astrales. El deseo es el poder motivador y no el impulso mental. El verdadero curador mental solo obtiene resultados cuando conoce algo sobre iluminación, en sentido técnico y académico, y el poder de la luz para disipar la ilusión. La enfermedad no es una ilusión, es un efecto definido de una causa real, desde el punto de vista de la humanidad común. Cuando los curadores pueden trabajar mentalmente, entonces se ocupan de las causas del mal y no de sus efectos. 4. Esos curadores que han establecido contacto con el alma y trabajan por intermedio de las almas de las personas, se capacitan para a permanecer en el ser espiritual. B. Trabajar libres de ilusión. C. Lograr una verdadera perspectiva en el plano físico. D. Coordinar la personalidad y el alma de manera que la voluntad del hombre espiritual interno pueda actuar en el plano físico. 5. Esos que pueden trabajar, como está destinado a trabajar oportunamente este tercer grupo, definidamente como avanzada de la conciencia de la jerarquía de maestros. Este trabajo se hará en formación grupal y con un esfuerzo unido sintetizado. El efecto personal de tales curadores es, por lo tanto, a coordinar la personalidad del paciente. Dichos curadores están coordinados. B. Efectuar el paciente contacto con el alma. Los curadores están vitalmente en contacto. C. Fusionar y mezclar la personalidad y el alma, proporcionando así un instrumento para la distribución de la energía espiritual. Los curadores están fusionados de este modo. De comprender y emplear las leyes de la verdadera curación espiritual mediante la actividad inteligente en el plano mental, la liberación del espejismo y un empleo tan correcto de la fuerza, que el instrumento del alma, la personalidad, llegue a ser vitalmente magnético. Les recordaré que tal esfuerzo en las primeras etapas, las actuales, da por resultado inevitablemente el desarrollo del espíritu de crítica por medio del esfuerzo inteligente y el discriminado reconocimiento del espejismo en muchos casos, porque solo mediante tal esfuerzo puede hacerse eventualmente un correcto análisis y eliminar la crítica. Mientras tanto, quienes se están entrenando constituyen con frecuencia una dificultad y un problema para sí mismos, sus amigos y colaboradores. Pero esta fase es momentánea y conduce a una relación más duradera y al surgimiento de ese verdadero vínculo y amor magnéticos, que deben curar, elevar y estimular todo aquello con que se entra en contacto. En la venidera era acuariana la humanidad establecerá una cultura sensible a los valores espirituales más sutiles y superiores, más una civilización libre de espejismo y de gran parte de la ilusión que hoy colora a los pueblos arios, y traerá una vida racial que será incorporada por esas formas que eliminarán la brecha que existe en la actualidad, libre de lo que ahora conocemos como enfermedad del peor tipo, aunque prevalecerán, lógicamente, la muerte y ciertos tipos de desintegración corporal, que pueden conducir eventualmente a la muerte. El vencimiento de la muerte no se produce por la eliminación de los males corporales, sino estableciendo esa continuidad de conciencia que conduce del plano físico de la vida, a la existencia subjetiva interna. Grupos como el tercero pueden ser los custodios de este estado del ser, siendo su problema, por lo tanto, 1. Establecer ese estado de desarrollo de la personalidad que conducirá a vivir magnéticamente en el plano físico. 2. Estudiar las leyes de la vida que son las leyes de la salud y de la recta relación. 3. Desarrollar esa continuidad de conciencia que abrirá las puertas a la vida y disipará el temor a lo conocido y a lo que desaparece. Lo que antecede, desde el ángulo del trabajo de los curadores mundiales, anuncia una oportunidad que enfrentan como núcleo, o uno de los gérmenes o simientes, de la nueva civilización y de la cultura venideras. Personifica el objetivo de todo su trabajo y su contribución al trabajo unido de los grupos. De igual modo, pueden eliminar la brecha que existe actualmente en la conciencia racial,
entre 1. La vida y la muerte. 2. El enfermo y el sano. Esto es entre a los físicamente enfermos y los internamente sanos, que sucede en los pocos casos, muy pocos, de personas evolucionadas, o discípulos del mundo y aspirantes avanzados. B. Los físicamente sanos y los psíquicamente enfermos, como sucede a veces, pero singularmente raros. C. Los físicamente y también psicológicamente enfermos y el alma influyente. Estos casos son frecuentes hoy. 3. El plano físico y el mundo de las almas, debido al desarrollo de un instrumento sano y la disipación de las causas cuyo efecto en el plano físico es la enfermedad y actúan como barreras para la afluencia de la energía del alma y la introducción de la percepción del alma en la actividad cerebral. Si la construcción de este puente tiene lugar en la actualidad es simplemente un acontecimiento afortunado pero el resultado de un trabajo planificado conscientemente para erigir el puente. Pero la intención de la jerarquía es que los grupos que se formarán después y ya están en proceso de formación, incluyendo a este tercer grupo, el mío, pueden ayudar en este proceso, si tal es la voluntad de las partes constituyentes. Por último, todo iniciado es un curador magnético. Este es el enunciado de una realidad. Aunque los miembros de la jerarquía tienen cada uno sus funciones debidamente designadas y su actividad planeada, que depende del rayo, de la raza y de su dedicación, hay una actividad que comparten en común, y es el poder de curar. Su habilidad para actuar como curadores magnéticos obra de distintas maneras, predominantemente en la esfera de los reajustes psicológicos y desenredos psíquicos y solo incidentalmente como resultado de las dos actividades mencionadas, en los procesos de curación corporal. De lo que antecede, observarán que el trabajo de curación realizado por los miembros iniciados de la Gran Logia Blanca, es triple psicológico, atrayendo al alma, psíquico, liberando a la naturaleza psíquica inferior de la ilusión, para que la psiquis o alma, pueda tener pleno dominio, físico, como resultado de los ajustes psicológicos y psíquicos internos. Esta triple actividad curadora está destinada a ser el objetivo de todos los grupos que trabajan como este tercer grupo, los curadores magnéticos. Así entrará en actividad externa el esfuerzo jerárquico. Como se observará, hermanos míos, el trabajo de los tres primeros grupos, considerándolos como que constituyen una sola unidad, produce un esfuerzo sintético en los tres mundos y conduce del plano del alma al plano de la expresión externa. Asterisco, 1. Tratado sobre los 7 rayos, T2, pág 140-156. Asterisco, 2. El discipulado en la nueva era, tomos I y 2. Asterisco, 3. La telepatía y el vehículo etérico. Asterisco, 4. La telepatía y el vehículo etérico. Asterisco, 5. Espejismo, glamour un problema mundial.